Bueno, buenas tardes para todos. Me encuentro con la docente Elizabeth Obando Bayona. Ella me va a colaborar con esta entrevista. Profe, muy buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Omar Zambrano, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bueno, yo soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Artística, de egresado a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Curso una maestría en Estudios Artísticos, ya en proceso de elaboración de tesis de grado. Y bueno, pues eh, tengo también un diplomado en Estrategias de Lectoescritura, entonces como me desenvuelvo en el tema de la exploración artística, el fortalecimiento de procesos lectoescritores. Y la vida laboral también me ha llevado un poco a vincularme en el acercamiento de niños, sobre todo de educación básica, a las disciplinas que tienen que ver con las ciencias sociales. Este es mi carnet. Bueno, antes que nada, pues buenas noches a todos. Soy licenciado en Matemáticas y Estadística y tengo una especialización en Didáctica de Matemáticas, ambas de la UPTC, sede de Uitama. Llevo trabajando en un colegio militar más de 3 años, tanto presencialmente como virtualmente. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ingrid Natalie Contreras Fornari. Soy docente de Humanidades y Lengua Extranjera de la institución educativa Pío XII de la ciudad de Pacho, Cundinamarca. Es una institución de carácter público. En la institución educativa donde yo laboro no manejamos educación tradicional, sino nosotros manejamos modelo Fontán. Recibe exactamente el nombre de CERC Cundinamarca, pero pues este es en base al modelo Fontán, que es un modelo relacional. Profe, ¿me podría decir en qué universidad realizó sus estudios? Corporación Universitaria Senda. Senda. ¿Y qué título obtuviste, profe? Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes. Ok, profe. ¿En qué colegio estás trabajando actualmente? Actualmente estoy trabajando con grado segundo en el Colegio Nuevo Chile, en la localidad de Bosa. Ok, gracias, profe. Bueno, te voy a hacer ahora unas preguntas, profe, para que por favor me ayudes a resolverlas. ¿Considera usted que la pandemia ha afectado la educación tradicional? ¿Y de qué manera, si su respuesta es positiva? Con respecto a esa primera pregunta que me planteas, creo que sí, que la pandemia ha afectado la forma de educación tradicional que se llevaba. Para las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que tenían clases magistrales y un proceso tradicional de educación, esta pandemia los obligó a transformar, a buscar nuevas ideas, nuevos mecanismos para poder transmitir la información, para poder transmitir enseñanza y para poder guiar a los estudiantes, que es el proceso más importante dentro de la labor de un docente, de acuerdo pues a cada uno de los estándares o conocimientos que debían ser adquiridos por estos estudiantes. Sí, Se ha afectado pues considerablemente. Naturalmente, la pandemia afectó la vida en todo sentido y digamos que en el contexto académico, desde luego que también. Las familias, digamos que ni las familias, ni los profesores, ni de por sí el sistema educativo no estaba preparado para asumir una educación a distancia como ha tenido que ocurrir durante el año pasado y lo que viene hasta este año. Digamos que ahorita entrando a la presencialidad uno se da cuenta que pues que hubo muchos cambios, sobre todo en el tema de las relaciones personales, que digamos que eran tan presentes en los procesos de educación, sobre todo con los niños y niñas más pequeños. Sí hay cambios drásticos, hay retos por afrontar y digamos que el mayor reto y el mayor aprendizaje ha sido alrededor de el uso de herramientas tecnológicas. considero que la ha afectado, ya que el acceso a la tecnología para todos los niños, las niñas, las familias no es el mismo. Por ende, la calidad de educación que llega a todos no es la misma. Claro, porque pues, antes todo se trabajaba de forma presencial y pues uno tenía la oportunidad de hablar con los estudiantes y preguntarles las dudas acerca de los temas. Ahora en forma virtual pues hay muchos problemas. Primero que todo con la conectividad, porque no todos los estudiantes tienen internet. Y segundo, porque los estudiantes ahora pues ya no entran a clase porque no están preguntando, que digamos que es parte vital del aprendizaje. Pues no, o sea, no es fácil la verdad, ¿sí? Porque realmente
los estudiantes hoy en día pues, se la pasan más como pegados a los videojuegos. Muchos estudiantes entran a clase y no únicamente contestan a la lista y se desconectan. O sea, pueden estar ahí virtualmente, pero están haciendo otras actividades fuera de cámara. Básicamente, Quisiera indagar, ¿cree usted que la escuela activa contribuye en el conocimiento del estudiante? ¿Cómo hace usted para mediar con la virtualidad en estos momentos de transición? afectó porque los procesos de enseñanza tradicionales se basan en clases magistrales, ¿sí? En la que el docente está enfrente a ellos, de acuerdo a la temática, la asignatura que están viendo, les enseña ciertos conocimientos que deben ser adquiridos por el estudiante, pero que todo el tiempo el docente debe estar con el estudiante ahí y debe acompañarlo durante todo el proceso al lado de él. Bueno, para mí es importante siempre al iniciar un proceso generar un diagnóstico donde se conozcan los intereses, las necesidades, los gustos de los niños y las niñas y poder partir de estos para generar un proceso académico y de aprendizaje. Entonces, al no poder estar todo el tiempo con él, al no poder estar dándole esas clases magistrales y poderlo guiar de forma específica a cada uno de los estudiantes, los afectó fuertemente y, como dije anteriormente, los obligó a reinventarse. La palabra clave o la palabra que está en auge en este momento, pues porque es lo que básicamente la pandemia obligó, tanto a la educación como a muchos otros sectores. Pues digamos que el pensar la escuela como un espacio activo implica que se rompa un poco el esquema del trabajo donde el docente enseña a los alumnos y los alumnos obedecen a ciertos temas específicos y como si fueran, digamos, órdenes impuestas. Hace necesario que las personas que se están educando adquieran cierta conciencia sobre sus contextos y de alguna u otra manera hagan que los procesos de educación contribuyan para la transformación de sus vidas mismas. El uso de la tecnología es, digamos que un medio ahorita muy importante y digamos que es el medio posible, porque pues en vista del cuidado, de la prevención del contagio por COVID, es lo que está a la mano de muchas y muchos. Digamos que si se piensa en un ambiente como muy, muy positivo, los niños y niñas que tienen acceso al computador, al celular o la tablet para hacer un trabajo virtual, tienen la posibilidad de responder muy bien en esos procesos de educación activa donde el profesor propone, los niños y niñas proponen y se usan los medios digitales para ampliar esas preguntas, esas respuestas. Pero digamos que en el caso real donde hay niñas y niños pobres que aparte de tener que cuidarse del contagio por COVID, pues tienen que entender que en sus familias hay muchas dificultades que les impiden mantener el acceso constante al entorno digital. Tercera pregunta. ¿Los padres y docentes se han dado cuenta que la virtualidad hace que no es necesario enviar al niño al colegio, pagar rutas o comprar uniformes? Según su criterio, la escuela activa, ¿cómo puede impulsar la educación para los siguientes años? Bueno, desde mi punto de vista, sí es necesaria la presencialidad, porque no todos, lo que te dije al principio, no todos tienen los mismos recursos. Por ende, es importante que el niño tenga contacto con el docente, es importante que el niño tenga contacto con otros, con sus pares, y de esa forma también poder generar procesos. Motivarlo. El tema es que muchos niños y niñas que están en colegios distritales, pues escogieron, las familias escogieron los colegios distritales como la opción posible del Estado para acceder a una educación digna, de calidad y que no les exigiera invertir muchos recursos. En los colegios distritales, yo trabajo en un colegio que queda en el centro oriente de Bogotá, es el Colegio Jorge Soto del Corral, en un programa que se llama Círculos de Aprendizaje. Es un modelo de educación flexible para niñas y niños que están en condición de extra edad, es decir, que son muy grandes para un curso regular. Son usualmente niñas y niños que aparte de tener la extra edad,
han tenido que abandonar previamente el colegio porque, pues por muchos problemas, entre esos, la falta de economía en las familias, la poca solvencia, ¿no? Muchas familias de las que están con nosotros en ciclos de aprendizaje son personas que trabajan en empleos no formales, que son vendedores, vendedoras ambulantes, que se rebuscan al diario con el reciclaje, por ejemplo. A que vuelvan al colegio no, pues no es fácil porque pues sigue activo la pandemia, ¿no? Y pues muchos padres de familia lo que buscan es pues cuidar a sus hijos y no los van a arriesgar por estar de nuevo en el colegio, sabiendo que se puede trabajar desde la virtualidad. Tengo 4 familias que trabajan con el reciclaje. Y el año pasado tuvieron muchas dificultades económicas que pusieron como en un segundo plano el tema de la educación porque pues las familias se preocuparon mucho fue por adquirir dinero para comer. Entonces, bueno, estas familias no tenían que hacer inversión en rutas porque vivían cerca del colegio el año pasado y pues se desplazaban a pie. Las familias que he podido conocer como en mi experiencia trabajando en los colegios, pues digamos que solicitan rutas, las que ofrece la Secretaría de Educación, que pues no les cobran, pero sí requieren como de un trámite un poco largo, pero bueno, así opera. Y bueno, creo que un poco el tema de la escuela activa tiene que ver con el poder educarse en un contexto donde uno es consciente del contexto, básicamente. Entonces, el poderse reunir con los niños y niñas para hacer una observación de su contexto implica también que ellos empiecen a revisar cómo hacer el tema con sus familias, cómo han tenido que satisfacer algunas necesidades económicas y cómo han tenido que desarrollar muchos aspectos en medio de la pandemia. Entonces, de alguna u otra manera se toca el tema económico, ellos empiezan a adquirir como cierto pensamiento crítico en torno a estos temas y desde luego, pues al adquirir pensamiento crítico estamos haciendo que el estudiante empiece a generar preocupaciones, inquietudes y de alguna u otra manera empiece a soñar e imaginarse estrategias para un cambio a corto o mediano plazo. Bueno, esta pregunta me parece muy interesante porque en este momento nos encontramos frente a la difícil decisión para muchos padres de familia, yo que soy madre de familia, de si enviar o no enviar nuestros hijos a la institución. Entonces, de hecho, pues al nosotros preguntar a los padres, pensamos que, claro, al ser, digámoslo, obligatorio el regreso a las aulas, pues todos los padres iban a enviar a sus hijos. Y, por ejemplo, de la sede en la que yo trabajo, solamente va a ingresar de forma presencial el 8% de los estudiantes. Es que no es fácil. Hoy justamente he hablado con el rector del colegio y me comentaba que ningún colegio tiene permiso para trabajar virtualmente. Desde la escuela activa es importante ser a la par y que el niño vea que su profesor es un amigo más en quien puede confiar, es alguien que lo tiene en cuenta, es alguien que lo escucha. Desde ahí también podemos partir en el aprendizaje y para mí es importante la presencialidad. Claro que sí, profe, porque el estudiante necesita de ese guía y ese guía es más al tenerlo presente es más fácil de poderlo guiar. Profe, ¿usted cómo centra o identifica la necesidad del estudiante para impartir una clase o para captar la atención del alumno? Sí, bueno, pues les cuento un poco más del proceso en el que yo estoy. Como les decía, es un modelo de educación flexible para niños con condición de extraedad. La educación flexible está planteada como un espacio diferente a la educación tradicional, es decir, espacios con experiencias pedagógicas en las que las y los estudiantes pueden llegar a experimentar muchos temas y alrededor de esos temas abordar metodológicamente algunas áreas. Área pues es la más importante, matemáticas, ¿sí? Y pues yo siempre los motivo, yo siempre les digo que carrera que van a escoger, carrera que va a dar matemáticas. Entonces, es una materia vital para todos. Esa es la motivación, querer aprender. El estudiante del colegio es importante iniciar esta respuesta diciendo que es claro que todos los estudiantes son diferentes. No solamente van a su ritmo,
cada uno, sino que cada uno aprende de manera diferente. Entonces es importante que nosotros como docentes conozcamos esas habilidades que tienen los estudiantes, que conozcamos cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuál es la manera en la que ellos aprenden y cuál es el ritmo que ellos llevan. Como te decía, el diagnóstico, el reconocer esas realidades de ellos es muy importante para uno poder saber cómo abordarlos, desde qué perspectivas poder abordar temáticas, qué les gusta a ellos y asimismo poder generar proyectos y actividades que les guste a ellos, donde se generen unos aprendizajes que les quede y les perdure para toda la vida. Entonces, en mi caso, yo trabajo con un modelo que se implementó desde 2019, mediados de 2019 acá en Bogotá, que lleva mucho tiempo, desde los 70 más o menos, en la ruralidad colombiana, que es la Escuela Nueva Activa. Usted como docente, ¿cómo brinda una clase participativa en donde el estudiante encuentre interacción con su entorno y sea más fácil su autoaprendizaje? Pues en matemáticas tenemos la ventaja de que podemos aplicar el conocimiento pues, a casos de la vida cotidiana. Yo creo que algo realmente es poner cada situación en contexto a cosas que pasan en el país. Pienso que el trabajo colaborativo es muy importante. Cuando ellos comparten, cuando ellos con sus pares pueden comparar resultados, pueden sacar conclusiones entre ellos mismos, desde ahí pues se parte de esa participación de cada niño y de cada niña. Tener en cuenta sus opiniones siempre va a ser muy importante, porque es esa escucha que uno puede hacer en el aula o desde un celular, ¿no? Desde la virtualidad, que es como estamos en este momento, y tenerlos en cuenta y tenerlos presentes siempre en lo que ellos quieran decir, por muy pequeño que sea, por muy obvio que sea. Siempre es importante tenerlos en cuenta, tenerlos presentes para que ellos se sientan importantes dentro del proceso. Una estrategia también está dentro del mismo modelo, y es el trabajo cooperativo. Eso es una premisa muy fuerte en la Escuela Nueva Activa. El trabajo cooperativo es básicamente como que se plantean ciertos retos a los niños y niñas, y interactuando en parejas o en varios grupos, desarrollan una respuesta para esos temas. Entonces, esas experiencias son vivencias también. Bueno, sí, básicamente el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, es estar al lado del estudiante, pero pues eso ocurre en la forma tradicional. Como les dije anteriormente, nosotros manejamos un método relacional, un método Fontán. Este método relacional permite que cada estudiante vaya a su ritmo y permite que cada estudiante sea autónomo de su proceso. Es decir, que las personas que de pronto aprenden con un poco más de facilidad ciertas asignaturas, pues van a avanzar más rápido. Las personas que se les dificulta un poco más van a tener que reforzar hasta que logren obtener esos conocimientos o esos procesos que se están buscando. De hecho, nosotros más que enseñar conocimientos, enseñamos habilidades. Es decir, que obviamente ahí nosotros debemos seguir unos lineamientos que de acuerdo al Ministerio de Educación están establecidos, nosotros debemos seguirlos. Y más pues, por ejemplo, en el área de inglés, de lengua extranjera, nosotros tenemos ciertas conocimientos específicos. Bueno, igual la malla curricular que existe en todos las diferentes asignaturas, claro, y nosotros tenemos que basar nuestras actividades en esa malla curricular, en esos conocimientos. Pero más que nosotros enseñar un conocimiento específico, buscamos es enseñarle habilidades a los estudiantes. ¿Considera que la educación ha sufrido una gran transformación por la emergencia mundial? ¿Cómo ve la educación para el 2022? Pues, claro, porque es que nadie se imaginaba esto de la pandemia, nadie estaba preparado para trabajar virtualmente, nadie. Yo realmente pensé que esto duraría mucho, por mucho, un mes, y mire, estamos acá más de un año, y pues ha cambiado, pero realmente pues en Colombia ha sido de forma negativa, porque digamos que la educación no es igual para todos. Hay jóvenes que siguen sin clases, ¿sí? Podemos decir que estamos de forma virtual, pero hay estudiantes que ni un computador tienen, entonces cambió de forma negativa.
Ok, muchas gracias. Innegable. Iniciando porque los niños y niñas han tenido que estudiar este tiempo en casa, entonces han tenido que estudiar al lado de sus familias, aguantándose el ruido de la olla, el ruido de la calle, y también de alguna u otra manera sorteando con los compromisos de la demás gente de su familia. Veo que hay unos retos muy grandes desde mi punto personal y profesional, como lo veo en este momento. Los chicos están quedando con muchos vacíos y con muchas brechas, y por ende nosotros debemos empezar a nivelar todo eso que está pasando, ¿no? Muchos niños ni siquiera tienen un acompañamiento. Entonces, en la escuela, cuando regresemos, tenemos que empezar a nivelar todas esas realidades que tienen los niños en su casa, el niño que sí acompañan, el niño que sí le ayudan, al niño que no acompañan, que no ayudan, que muy posiblemente está llegando con vacíos grandes. Tenemos que hacer todo ese tipo de nivelaciones, reconociendo todo, absolutamente todo. Desafortunadamente nos vamos a encontrar con rupturas grandes, nos vamos a encontrar con procesos educativos, con procesos de enseñanza-aprendizaje mal llevados, nos vamos a encontrar con vacíos en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades, y esto va a hacer que todos nosotros, tanto docentes como estudiantes, padres de familia, administrativos y todos los que están inmersos dentro de los procesos académicos, de los procesos educativos mundiales, nos va a tocar seguir, como dije al principio, reinventándonos, seguir buscando nuevos mecanismos que nos permitan volver más pequeña esa brecha que se abrió debido a esta emergencia mundial. Como tal, los tiempos son diferentes, una conexión sincrónica ya no dura, digamos, las 6, 7 horas que estaban los niños y niñas en el colegio, sino que duran 4 o 5 horas trabajando y no son constantes. No siempre se hacen encuentros sincrónicos, sino que a veces uno manda experiencias también por medio de guías o también manda videos orientadores que motivan a los niños, niñas y sus familias a trabajar. Entonces, claro, desde esa perspectiva sí, ha cambiado mucho. Hablando, digamos, desde lo que he podido evidenciar, es que por miedo al fracaso, muchas familias temen dejar la autonomía necesaria a los niños y niñas para que hagan sus trabajos, entonces intervienen mucho. Quieren responder los trabajos. Cuando uno pregunta así, bueno, ¿quién se anima a hablar sobre cierto tema? Muchos papás y mamás se escuchan por allá decir, diga esto, diga lo otro. Profe, te agradezco mucho tus respuestas, tu colaboración con esta entrevista. La verdad nos fortalece mucho para nuestro proceso de aprendizaje que estamos llevando en la universidad. Te agradecemos mucho, muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Muy amable. Omar, gracias. Profe Alexis, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, pues gracias, Diego. Yo siento que hay mucho que hacer en la educación, ¿no? Pero es un tema que, pues que digamos que tiene como su cuna en los docentes, en los estudiantes, digamos que es totalmente, pero también hay un problema estructural y es básicamente la institución. Bueno, espero que pues haya sido clara con mis respuestas y que haya sido ayudado por ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.